Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos una tarde más en Radio Faro con Dieguito Flores. ¡Sin mascarilla! Y yo, Carmen Valido. Y nada, otra tarde aquí con otra nueva historia de la historia puta de Canalla, con otro nuevo capítulo. Otra tarde para darlo todo. ¿Qué tal, Dieguito? Pues súper bien, estrenando mi camiseta rosa. Ya veo, ya. Y la gorra, bueno, la gorra no la estás estrenando, pero es la primera vez que te la dejas en el programa. Pero me gusta y además me he dado cuenta que las uñas también van medio juego. Ay, sí, van a juego con todo, chica, de verdad. Para que nos oigan, me las es que uñas estás compenetrada, tú sola compenetrada de arriba abajo. La gorra estampado de Animal Print, como esto. Total, Animal Print, un poquito, es Animal Print, pero un poquito de colores. ¿Qué tal? Oye, Dieguito, yo te quería hacer una pregunta, porque antes pasó una historia, digo, se lo tengo que preguntar. ¿Por qué estás siempre pidiendo tu gracias y disculpas? Se disculpa 20 veces cuando falla en algo, se disculpa 20 veces. Y pido las cosas, por favor, 80 y digo gracias. Sí, pero bueno, yo también, pero se pide de favor, pero coño, pero es que tú ¿sabes? O sea, cuando haces algo que tal, pides disculpas y se acabó. Ay, pues disculpa, de verdad que no se volverá a repetir, de verdad, Carmen, que no. ¿Por qué? Eso me lo dijo una vez mi madre, que es chilena, porque me acuerdo que una vez alguien me lo dijo, no sé qué, no sé cuánto, yo, pero yo no pido tanto, no digo tanto gracias, o pido tanto... un poquito pesado si eres. Disculpa, hasta que un día me dice mi madre, dice, no, eso es que los chilenos siempre nos dicen que somos muy graciosos por lo de tantas gracias y el tema también de todo. Ah, muy gracioso por las gracias por las gracias que dan y por el tema de disculpas. Y me quedé así pensando y digo, claro, es que mi madre hace lo mismo, digo, como ella lo hace, pues yo la copio. Claro, y digo, pues, que es la que te crió, solo eso faltaba. Y por eso básicamente prometo que no volverá a pasar. No. Pero en eso es preferible que te pases a que no llegue. Total. Mira, esta semana ¿de qué va a ir la historia puta de Canarias, Diego? Pues de otro capítulo de Liada Parda. Además, que nos gusta. Es que nos gusta una Liada Parda más estábamos que ahí leyéndolos y ambos así sí, como... no, la verdad que esta semana con estos dos yo he disfrutado. Y pues justamente hoy de qué les vamos a hablar, pues vamos a hablar de canarios de la época aborigen, canarios esclavizados, que claro, que es como que dices, empieza siendo un tema que ya habíamos hablado de eso, pero esta vez es exportado. ¿Cómo la liaron parda en Madeira? O sea, y además dejando una marca que a día de hoy yo me pregunto cómo nos dejan entrar. De esta historia es algo que lo hablaremos al final, que me llamó mucho la atención. Lo hablamos al final. Lo hablamos al final. ¿Esto de dónde lo hemos sacado? Pues como siempre nos gusta mencionar las fuentes, sobre todo porque la gente que investiga y nos permite que contar esta historia es agradecimiento eterno. Y en este caso de un artículo, hay varios artículos, ¿no? Pero este es súper interesante, uno de los que pillamos, que es Los esclavos aborígenes canarios en la isla de la Madera, 1455-1505. O sea, una franja de 50 años cuando estaba todavía conquistándose Canarias y poquito más recién conquistada, y que esto está hecho por Lothar Siemens Hernández. Siemens como la marca de teléfono, literal, no nos patrocinan, deberían, pero no lo hacen, y también de Liliana Barreto de Siemens. Y es del año 1974 este estudio. Sí. O sea, que estos son temas que se vienen estudiando hace un montón de tiempo y no hay manera que se incorporen en el currículum de los niños. Total. Y esta pues es una investigación que llevan ellos adelante en el archivo distrital de Funchal, o sea, en el archivo histórico allí en Madeira, donde descubren pues este episodio. Un poquito de contexto. Porque en el artículo yo acabo de decir Isla de la Madera en lugar de Madeira, que antiguamente se conocía como la Isla de la Madera. Incluso en Gran Canaria la garita en Telde antiguamente se llama garita porque había una garita tipo de estos de puerto que controlaban los barcos, porque les hablo ya del siglo XVI y XVII, se conocía también la garita como el puerto de la Madera porque conectaba con Madeira. Entonces de ahí el nombre. Y ¿qué sabemos de este archipiélago? Esto es un archipiélago curioso porque no es como Canarias, que cuando llegaron los conquistadores portugueses se encontraron a gente, sino cuando llegaron los portugueses se encuentran unas islas donde no había nadie, más bien ninguna persona, y dijeron, pues nuestra. Claro, el primero que llega se la queda. Se la quedaron totalmente, la colonizaron a partir de 1420 y dijeron, oye, pues ya hasta que estamos aquí le vamos a dar uso económico a esta isla. Empezaron intentando con el cultivo del trigo, medio que sale, pero medio que no. Acaba, esto no da dinero real, y se les enciende la bombilla y se pasan al azúcar. El azúcar, que era un cultivo que venía de la India, que desde la India había llegado a Sicilia, y se quedan ahí en Madeira pensando, ¿y si nos la traemos desde Sicilia? Y ahí
descubren la gallina de los huevos de oro, porque claro, la industria del azúcar en esta época daba pasta. Al punto, para hacerse una idea, que desde 1456, los 50 años después, la población de Madeira pasó de 300 personas a 20.000. El crecimiento, gracias al crecimiento económico. Y de esas 20.000 personas, 2.000 eran personas esclavizadas. Estamos hablando de un 10% de la población. Sí. ¿Quiénes eran estas personas esclavizadas? Pues en su mayoría personas de origen africano, marroquíes y senegalesas, que aquí lo hemos hablado mucho con el tema de las cabalgadas, lo de los secuestros, pero también en esta época que todavía, 1450, varias islas Canarias todavía estaban sin conquistar, muchas personas esclavizadas eran de Canarias, en las razias que venían desde Madeira, secuestraban a gente y se la llevaban. O a veces en algunos mercados en la península que los compraban de forma legal, que siempre nosotros decimos lo de comprar... Lo legal no quiere decir que sea justo. Total. Pero también la compraban personas de forma ilegal, o sea que había gente que se la soplaba por todos lados. Esto yo te les acabo de soltar toda esta párrafo un poco para que vean el contexto de la época. ¿Cuándo más se empieza a vincular con Canarias, aparte de la compra de personas esclavizadas? Porque en 1466 los nobles piden a la corona portuguesa comprar ciertas cosas en Canarias, que son carne, cebo, queso. Esta gente vegana no era. No. Estaban ellos como para mucho veganismo, también te digo. Eso, y que querían comprar de primera mano canarios esclavizados para mano de obra. ¿Por qué canarios esclavizados en este contexto? Porque aparecen los archivos que decían que era mejor traer canarios que traer personas negras, porque de traer más personas negras a Madeira se corría el riesgo de que hubiera más delitos y mayor peligro. Una racistada. Sí, no hay que tenían miedo, claro. O sea, porque es el mito infundado de siempre de que las personas negras son más peligrosas y todo eso. O sea, nada real detrás de eso. Cuando la realidad es que todas las razas son una deformación genética de la raza primigenia que es la negra. Sí, total, ¿sabes? O sea... Pues piden eso, poder comprar canarios esclavizados directamente, aparte de la carne, el cebo y el queso. Y la corona portuguesa le responde a Madeira, no. Acabamos de conquistar Azores, que también en teoría era un archipiélago deshabitado, aunque hace poco se descubrió, esto es un estudio que a mí me es súper paranoico, que pensaban que Azores también había estado deshabitada igual que Madeira, pero hicieron un estudio que encontraron en un lago de hace 700 años. O sea, por lo visto es posible que hubiera esos humanos, que hubiera población y luego se marcharan de allí. Se marcharan. Sí, una paranoia que está en investigación ahora. Pensé que a lo mejor habían sido eliminados, pero no, aparecerían los restos humanos. Entonces, claro, pero bueno, dentro de eso los portugueses... O sea, llegaron, se cagaron y se fueron. Tal cual. Dijeron aquí no. Y ahora con la de gente que hay que van allí de turismo. Pues nada, eso, la corona portuguesa les dice, no, estas cosas se las pillan en Azores y ya vemos el tema de la esclavización, pero los madeirenses pasan 3 pueblos y vienen a Canarias de forma clandestina a hacerse con todo esto. ¿Qué ocurre con este aquí? Aquí Carmita nos va a contar cositas. Pues nada, que los de madera, los maderienses fueron a por lana y serían trasquilados. Porque en 1481 empiezan a comprar cabras en Canarias para introducirlas como ganado. ¿Y qué hacen? Se llevan canarios esclavizados como pastores y también para trabajar en los ingenios de azúcar. Porque ellos pensaron, a ver, los canarios son originarios de islas con origen volcánico igual que Madeira. Por lo tanto, tendrán más capacidad de adaptación. Y se adaptaron. Se adaptaron, se lo decimos que ya. Los aborígenes se ven, claro, en esas sierras, esas islas estaban deshabitadas, como acabo de decir, se ven solo en esas sierras con ganado de cabras, de ovejas y de cochinos. ¿Y qué hacen? Se amotinan. Pero vamos a ver, esto no es un motín de primera, de origen, no. O sea, primero lo que pasó, luego se convirtió en motín, pero primero fue más bien, yo creo que no los entendí, los portugueses no los entendieron, claro, porque fue un choque cultural. ¿Por qué? Porque el concepto que tenían los canarios, las personas canarias, de cómo criar el ganado no tiene nada que ver con el concepto de la cría y la guarda de ganado que se tenía en la península ibérica, porque total, los que estaban allí mandando eran todos de Portugal, o sea, de la península ibérica. En Canarias,
el pastoreo, bueno, lo digo al revés, en la península ibérica el pastoreo se mantenía dentro de corrales grandes y de rediles porque había mucha extensión de agrícola y claro, el ganado se podía meter y también habían animales depredadores del ganado. En Canarias no, en Canarias el cultivo era de subsistencia, donde había cebada y trigo para el gofio, lentejas, arvejas, y en Gran Canaria que también se cultivaban higos, y no habían animales depredadores, con lo cual, ¿cómo se cuidaba el ganado en Canarias? Suelto. Como actualmente se mantiene con algunas diferencias, que en aquella época, ya verán, la diferencia es el tema de la propiedad privada, que también se entendía de otra manera, pero tenían todo el año los animales sueltos, y a final de año hacía la apañada, donde se marcaba los animales, se sabía quién era el dueño, pero claro, el canario se veían solo en aquella isla con todo lo que el ganado, yo pensaba que sería para ellos, no y además eso, que con la idea de por qué tengo yo que meter a estos en un corral si no tampoco no hay ninguna necesidad claro, de tener el ganado suelto, empieza el choque cultural de los europeos diciendo, claro, los traen, los meten allí, pero nadie les cuenta lo que tienen que decir, ustedes manejen solo. Y claro, estaban en islas que eran muy parecidas a las suyas. No tan parecida porque la isla Madera no era una isla, era una isla más bien estéril, no se daba muy bien, por eso se dedicó al pastoreo, porque la agricultura no se daba bien. Entonces, entre el mal rollo que había, que esto fue generando, más que estaban allí en contra de su voluntad, porque habían sido secuestrados, esclavizados y llevados a otro sitio, aquello empezó a hervir, y muchos de los canarios terminaron fugados, y a subsistir de cualquier manera, y terminaron dedicándose al robo, pero ya a quienes en este mismo capítulo le vamos a explicar el concepto de robo, o sea, por qué se daban esos robos, primero para subsistir y segundo que entonces el gobierno de Madeira tuvo que tomar medidas. Dieguito, ¿qué es lo que ordena el gobernador de Madeira? El gobernador... Estamos en el año 1483, por esto... O sea, llevaban, digamos, 2 años de conflicto y en 1483 dice, ya está, o sea, esta gente se me ha amotinado, los tenemos fuera de control a los canarios. Una medida drástica. ¿Cuál es la medida drástica? Expulsión de todos los canarios esclavizados amotinados. Los libres, o sea, aquellos canarios o personas de origen canaria que habían conseguido la libertad, que se llamaban horros. Los horros, sí, justamente. Esa gente, ellos sí se podrían quedar en teoría en Madeira, pero los esclavizados tendrían que ser buscados por sus amos en un periodo de 6 meses para sacarlos de Madeira, y si no, a partir de esos 6 meses, cualquier persona que atrapase a un canario esclavizado que estaba a la fuga podía venderlo fuera de Madeira y quedarse con el dinero. Con el dinero. ¿Funcionó? Para nada. Para nada. Fracaso absoluto. O sea, por lo visto... Estaban salvajados. Estaban salvajados. Bueno, primero que, claro, que como dijo Carmita antes, que se conocían la forma de moverse en un territorio volcánico. Entonces sabían muy bien, mucho mejor que los europeos, de cómo moverme rápido por aquí, dónde me cobijo mejor, dónde voy a aprovechar las cuevas. Eso justo. Sí. Todo. O sea, se conocían muy bien todo este mundo, y además aparece aquí una queja que a mí me parece maravillosa, que es que empiezan a decir que eran los canarios los que incitaban a las personas negras a robar. Que dijo, ¿cómo cambiar cuento? La racistada de antes de mejor traer canarios que personas negras, les salió a perder. Esto también son las típicas cosas que aparecen muchísimo en la historia, de acabar incriminando de forma racista a otros pueblos porque sí. Porque tampoco aquí había un papeleo y eso que indicase que los canarios estaban creando una red mafiosa tipo el holandés de hace 2 capítulos. Pero bueno. Eran robos para vivir. Exacto. Fracasa esta orden de expulsión de 1483, sigue estando el conflicto de los canarios amotinados, entonces 7 años después, 1490, dicen, mira, no podemos gestionarlo, hay que hacer otra orden de expulsión. Y en este caso vamos a ser más duros. Se expulsa a todos los hombres canarios mayores de 10. Da igual que sean libres o esclavizados. Y en el caso de las mujeres, a las canarias libres también se las expulsa. Es la orden. Solo se podían quedar en la isla las mujeres canarias esclavizadas y los menores de 10 años. Eran los únicos que en principio... y sobre todo una cosa muy interesante.
A los maestros. Los maestros de azúcar, aquellos que gestionaban, que trabajaban, digamos, la parte más técnica de los ingenios azucareros. Claro, es que habían, digamos, los canarios se dividían en dos grandes cuerpos, los que se dedicaban al pastoreo, que fue, por eso digo que eso lo del motín, eran los que tal, y luego estaban los canarios que se dedicaban a la industria del azúcar, que aprendían bien el oficio, y muchos de ellos llegaron a tener la libertad porque aprendían bien el oficio. En el caso, además ponía esta orden, que no se expulsa, que los dueños de los canarios esclavizados no los expulsaran, sufrirían una multa estos amos, y que las personas canarias libres serían apresadas y expulsadas perdiendo todas sus propiedades si no se marchaban por su propia voluntad. O sea, una medida mucho más dura que la otra, esta de 1490. ¿Funciona esta vez, Carmita? No, es que yo creo que los portugueses se parecen más a nosotros que lo que creemos. Tampoco funcionó, porque si tú, ante un mismo problema, sigue dando soluciones, las mismas soluciones, no cambia nunca. El resultado siempre es el mismo. Esta vez fue otra vez un gran fracaso, porque además los propios maderienses no querían deshacerse de sus esclavos, quienes iban a trabajar entonces la tierra y el azúcar. Entonces, con el tema del pastoreo se llegó a ver tanto ganado suelto y descontrolado que se autorizó a que cualquier persona que pudiera matar el ganado salvaje lo podía hacer siempre y cuando no estuvieran bajo supervisión de su dueño. Entonces, como lo del rollo de las cabras que hubo aquí hace unos años, con la polémica esta de Tamadaba, ¿era? Sí, las cabras guainiles. Las guanilas que... Entonces, como estrategia lo que hicieron fue empezar a usar, o sea, a empezar a usar, es que se usaban. Sí, porque tenían un concepto de objeto. Es que no quiero utilizar la palabra, pero usaban a marroquíes y a senegaleses porque decía que eran más dóciles. Y que en realidad no es que eran más dóciles, sino que ellos no se manejaban en esa isla volcánica tan bien como los canarios. Entonces, claro, la capacidad de rebelarse era menor que la de los canarios. Que la de los canarios, que decían, aquí sé yo moverme mucho mejor. Claro, es que subían y bajaban riscos sin necesidad de, con más facilidad. Entonces, por otro lado, ¿por qué no, como decía antes Dieguito, que dentro de la expulsión no entraban los maestros azucareros? Porque en aquella época, en 1490, ya estábamos por el año 90, los maderienses se dieron cuenta que ya Canarias empezaba a producirse azúcar y que eso se podía hacer una gran competencia para ellos. Entonces, claro, nosotros vamos a soltar los maestros azucareros que nos ha costado formarlo para que ahora vaya allá y ayude allá a la industria en sus islas. En su propia tierra, claro, se quedan aquí. Claro, porque eso no es una mala decisión económica. Entonces, algunos fueron tan buenos en este oficio, como dijimos antes, que adquirían su libertad. Recuérdame al final, bueno, ahora tengo dos temas que hablar al final. Yo te digo, lo de las horras. En 1491 se da otra orden. Se decide buscar a 24 hombres sabios de Madeira para sentarse a formar una comisión y pensar qué hacer con los canarios. Habían de todas las opiniones, la mayoría no quería expulsarlo, pero habían algunos que decían que sí, que había que expulsarlo porque todos los canarios eran ladrones. Ojalá, les digo, ojalá que lleva café en el campo. Honrados y buena gente. ¿Sí, no? Entonces, finalmente, lo que se acordó fue la expulsión solo de aquellos canarios libres, es decir, los horros. Los esclavizados seguirían en la isla por la presión que hicieron los propietarios de esos esclavos. Que se le da la vuelta a la orden anterior, que decía que era aquí todo fuera y de repente... Todo fuera, pero claro, que una vez que metes a la gente que está, influenciada, o sea, que por esa decisión que tú vas a tomar, sí, total. Cosa cambia. Entonces, Dieguito, después de 8 años de conflicto y 3 órdenes de expulsión, ¿ocurrió algo? Nada. ¿Qué ocurrió? Lo primero, que el gobernador se dio cuenta que ni Cristo le hacía caso. Sí. Porque los canarios amotinados siguieron amotinados y robando y alzando, robando de subsistencia, ojo, que no es el tema aquí de, vuelvo a repetir, de que estaba traficando de todo. Pero, claro, seguían alzados por el campo y los canarios libres se quedaron en la isla pasando de la orden de expulsión 3 pueblos, claro. Porque también al final los canarios libres en muchas ocasiones trabajaban para los señores también y trabajaban bien, entonces decía, tampoco a los señores les interesaba que se marcharan. Esto llega a un punto que después de 3 órdenes de expulsión, ¿qué deciden hacer? Una cuarta.
Porque... Ya, total, el papel lo aguanta todo. O sea, llegamos a 1503, o sea, han pasado desde 1500... Yo creo que el problema no era canario, el problema eran los dueños de los ganados y de la... No, o y sea... de los ingenios. Porque, o sea, es que esta cuarta orden de expulsión es en 20 años la cuarta, o sea, en 20 años haciendo la misma estrategia, pero en este caso con un pequeño cambio, eso sí, que entra directamente el rey de Portugal, o sea, esta orden fue emitida desde la corona. Y en ella se dice que los canarios libres, en este caso, o se van sí o sí, o se volverán esclavos del rey. Y los esclavizados o se venden y se marchan, o también se los quedará el rey, y que todos aquellos que incumplan la norma, embarcados a Lisboa, y el rey decidirá qué hacer con ellos. 20 años de conflicto, 4 órdenes de expulsión, ¿funcionó? Pues no, no funciona. Y además llegamos a un punto un punto que no tiene salida, una tabla de adrenó, a una situación sin sentido. ¿Cuál era el sinsentido? Por un lado, toda la clase dirigente se queja de que los canarios roban y que están amotinados, pero por otro lado, en cada orden de expulsión los dirigentes mismos se niegan a deshacerse de sus trabajadores y de sus esclavizados. Porque claro... porque es que si no, la gente libre tampoco, si no trabaja, el caso es que en cuanto a los ladrones, al robo, lo que hemos dicho, los robos, es que también había un concepto, igual que le estaba yo comentando antes, el choque cultural que hubo, porque no se entendía el cuidado del ganado en un sitio como en otro, tampoco se entendía el concepto de propiedad privada. En Canarias no había concepto de propiedad privada, los bienes eran comunales. O sea, yo supongo que cada casa tendría lo suyo, lo que le corresponde a la casa, pero todo era de todo. Entonces ellos, claro, ante una situación de hambre, pues robaban para subsistir y se escondían a la gente, o sea, la gente libre, los canarios libres, escondían a los que pillaban robando, los escondían en su casa o le escondían... Y incluso los senegaleses, decía, ellos tapaban también a la gente que robaba, porque para ellos no era robar, era coger de donde estaba para poder vivir. Para poder subsistir, y además de forma bastante legítima, en el sentido de que no estaban ahí por propia voluntad, es como a mí me has traído aquí y yo quiero comer. Claro, claro. Y luego no tenía sentido, pero es que en 1505, ya con 22 años de conflicto, se establece la quinta orden de expulsión. La quinta. Y otra vez firmada por el rey, porque ya por encima del rey no había nadie, sino Jesucristo, y Jesucristo pues no se comunica. Y esta orden decía que se vayan todos los canarios, menos los maestros de azúcar. Que aquí ya vamos afinando. Otra vez, la economía importa. Claro. Entonces, los dos canarios, se van, obligan a ir todos los canarios que no sean maestros de azúcar, salvo los dos esclavos del capitán de la isla, que se llamaban Bastián Rodríguez y Caterina. Esto es sospechoso. Porque además estos no habían sido pastores. Pero esto es sospechoso, que tú dices, solo se pueden quedar 2 canarios que no sean maestros de azúcar, estos 2, y tú dices, ¿y por qué estos 2? Hombre, porque ellas eran parte de la familia, como dicen ellos. Ya eran parte de la familia. Pero, Dieguito, ¿qué pasó a la final? ¿A la quinta va la vencida? Es que Carmita lo decía antes, cuando haces lo mismo te va a dar el mismo resultado, y cuando haces 4 veces la misma estrategia y vas a una quinta, la quinta... Estaban en un callejón sin salida. Vuelve a fracasar, que además y además es que las soluciones iban siempre aplicadas a los esclavos cuando el problema lo estaba generando los propietarios, los esclavistas, completamente. ¿Qué ocurre? ¿El problema acabó solucionándose? Sí, acabó solucionándose, pero no por la intervención del gobierno, ni por del gobernante de la isla, ni por la intervención de la corona, ni porque ninguna de estas órdenes tuviera efecto. Acabó solucionándose por la evolución de la economía, básicamente, que es que llegó un momento en que la industria azucarera canaria superó a la de Madeira, y además acabó haciendo una competencia tan bestia que se arruina la de Madeira. ¿Por qué Canarias supera? Uno de los motivos es porque Canarias tenía contacto con uno de los centros económicos más bestias de Occidente en aquella época, más potentes, que era Génova. Génova pagó, muchos mercaderes genoveses pagaron directamente en la conquista. Sí, geográficamente mejor colocada. Y además Génova, por ejemplo, porque el comercio esclavista siempre ha sido un comercio muy lucrativo, y Génova era, durante esta época, antes de, digamos, el establecimiento en América de los europeos, era el centro esclavista más fuerte que había en Europa. Entonces manejaban una de dinero enorme,
y comerciaban con Canarias en lugar de Madeira. Esto es, pues que Canarias suba. Y por otro lado, muchos canarios que vivían en Madeira empezaron a decir, ay, que nuestra tierra está floreciendo. Los que habían conseguido la libertad dicen, mira, yo ya me vuelvo, o sea, yo estoy allí. Otros se fugaban, veían la oportunidad de volver a su casa, volvían. Incluso gente que había trabajado el azúcar que decía, que también puedo hacer lo mismo. O sea, lo que sé hacer lo puedo hacer en mi casa. Me voy corriendo a mi casa. Sí, para mi gente, claro. Entonces fue por básicamente esta cuestión económica del auge de los ingenios azucareros en Canarias en detrimento de Madeira, y así fue como la población propia amotinada acabó fugándose tanto de forma ilícita como llegando de forma legal a las costas. Que hay además aquí una cosa curiosa, porque incluso hay la gente que venía de Madeira en los archivos aparece como portugueses en muchas ocasiones, pero es que hay gente, por ejemplo... Pero eran canarios. Claro, hay uno que se llamaba, dice un portugués que llega de Madeira, que se llamaba Juan de Galdar. ¿Qué tú dices, Juan de Galdar? Le pusieron Juan de Galdar porque es que eso es una de las cosas que yo quería comentar ahora al final, y es que muchos de los apellidos portugueses que han quedado en las islas siempre se han pensado que eran de portugueses que venían aquí, y no. Muchos son de canarios que fueron bautizados allá cuando los esclavizaron, fueron bautizados allí con el nombre del dueño que los había comprado, y cuando volvieron para acá tenían apellido portugués, pero eran canarios. Y este Juan de Galdar fue un señor que lo bautizaron de Galdar porque era de Galdar, y cuando viene para acá viene con el apellido de Galdar. Y eso me llamó muchísimo la atención, de nosotros creyendo aquí que los Soto, los Vieira y todo esto eran, que dices tú, bueno, pues eran gente que viniera, y no, igual y todo, eran canarios esclavizados que volvían con el apellido de su dueño. Total, o sea, estos viajes además que con uno sospecha, y sobre todo, como decía esto al principio, como no nos enseñan la historia de la tierra, ¿sabes? Sí. Pues de repente te piensas que todo aquel que tenga un apellido portugués es porque tiene origen europeo, y tú dices, no, también existe la opción de un origen canario esclavizado. Sí. O sea. No, y también otra cosa que me llamó la atención, que igual ustedes, seguro que hay mucha gente que nos está oyendo que habrá oído la palabra ajorrar. Tú sabes, cuando una cabra se ajorra es que deja de dar leche. Y eso o también es una cabra que no se puede quedar preñada. El ganado, cuando no se puede quedar preñado, se dice que está ajorrado. Bueno, pues es una acepción de la palabra ahorrar. Ahorrar, una palabra, lo que dijimos antes, cuando una persona gana la libertad, se llamaban horros o horras. Y de ahí viene a ahorrar. Con H, horro con H al principio, por si lo quieren buscar. Que además aparece en muchos archivos muchas veces que te pone, por ejemplo, Juan Horro. O sea, como forma de describirlo, o como apellido, aparece también como adjetivo. Esto es curioso porque como las personas esclavizadas en Canarias no tenían apellido hasta que se liberaban, que entonces heredaban el del amo. Dueño, sí. Sí, que es todo un marcaje ahí por todos lados. Pues entonces, claro, había algunos que nunca tuvieron apellido, y como el archivo era Juan Horro, pues ese adjetivo se acababa convirtiendo en apellido. O también ponían, por ejemplo, el color de la piel. Antes había una categorización súper bestia, o sea, estaban las palabras pardo, moreno, todas hacían referencia a un tono de persona negra, que en realidad no había un estándar tampoco, porque yo he visto archivos donde una mujer, por ejemplo, la describen como negra en un escribano, y el siguiente escribano que continúa con el archivo pone la palabra morena. O sea, que ni siquiera estaba estandarizado. Pero ese adjetivo... Tú sabes que los hombres son fatales con las tonalidades de los colores. Pues Juana Moreno se acaba convirtiendo en un apellido. En un apellido. Y nada, yo creo que con esto ya... Nada, que como resumen, no es que fuera un amotinamiento, es que ellos vivieron la vida a su manera. y los portugueses no lo entendían. Entonces se lo tomaron como un motín, pero es un problema de ellos. Total, ¿sabes? O sea, tú secuestras a la persona y la secuestras, la coges de su entorno, la metes en otro parecido, con ganado, y dices, pues será que me toca vivir aquí ahora. Y no le explicas que eso tiene dueño y que tú eres parte de esa propiedad. Y sobre todo, ¿sabes? Que al final era como, es que el sistema, me has pedido ser pastor y estoy utilizando el mismo sistema en un entorno idéntico, donde no va a haber un depredador y donde no va a haber tampoco otro tipo de problemática. Pero la gente cuando es quisquillosa, hay problemas en todos lados. El que no tiene una cruz con un palito se la... Y yo en este momento sí también digo yo con orgullo, esta gente que aguantó y lo dio todo, digo, olé por ellos también. ¿Sabes qué? Que son gente
para que veas tú la resistencia del ser humano. También es otra época y otra manera de ver las cosas, pero después de ser secuestrada y esclavizada, no son gente que se murieron por ello. A mí me pasa eso y yo me muero como pajarita, te lo digo, de depresión. Yo soy un flojo en la vida, yo tampoco tendría aguante. De depresión, y esta gente luchaba y resistía. Porque nosotros siempre hablamos eso de forma así muy distendida y con risa para darle flow al asunto, pero es gente de admirar. O sea. Sí, resistente hasta que lograron volver, muchos de ellos, muchos lograron volver. Pues nada, señores, hasta aquí llegamos con el capítulo de hoy y bueno, ¿qué quiere? Hasta nos despedimos hasta la semana que viene. Espero con que otro tema. Muy bien. Muchas gracias a Radio buen fin Faro. de semana y muchas gracias por Radio Faro, por el espacio y a Nelly y a Berto, que lo dan todo para que nosotros podamos darlo todo detrás de la cámara. Muchas gracias. Adiós. Hasta la próxima semana.